Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema Ciencia Estadística, su lenguaje básico. Este es un tema muy básico porque sienta el conocimiento elemental estadístico para la comprensión de procesos estadísticos muy profundos que se viene desarrollando a partir de la aplicación de diferentes funciones de distribución de probabilidad que fundamentan la aplicación de diversos modelos paramétricos o no paramétricos, univariados o multivariados, de efectos fijos o de efectos aleatorios, o más allá con la modelación estadística avanzada, la aplicación de modelos mixtos, lineales, generales y mixtos. Y para comprender la profundidad de la aplicación de estos modelos estadísticos hay que tener buenas bases en el lenguaje estadístico fundamental y tener una mejor comprensión de los procedimientos estadísticos más avanzados. ¿Qué es la estadística? En pocas palabras, es la ciencia cuyo objeto de estudio es la recolección, la organización, el análisis e interpretación de datos. ¿Y para qué se hace esa recolección, organización, análisis e interpretación de datos? Para transformar los datos en información original, en información primaria, que fundamentan la toma de decisión gerencial oportuna y eficiente, que fundamentan la toma de decisiones basada en evidencias y que hacen del manejo correcto de la información un instrumento de poder, porque información es poder, pero hablamos de información fundamentada en evidencias científicas. ¿Quiénes usan la estadística? Organismos oficiales, diarios, revistas, políticos, deportes, marketing, control de calidad, administradores, investigadores científicos, ingenieros, etc. En el mundo moderno en que vivimos, la estadística como ciencia se ha convertido en ese componente del conocimiento humano que es transversal y ubicuo, que está omnipresente en cada una de las acciones del ser humano. Tipos de estadística. Básicamente tenemos dos tipos de estadística. La estadística descriptiva, que se refiere a los métodos utilizados para la recolección, organización, para resumir y presentar los datos de una forma informativa. Eso es la estadística descriptiva. Y por el otro lado tenemos la estadística inferencial, que se refiere al uso de los métodos para predecir, para demostrar, para contrastar, para comparar, para determinar algo acerca de una población objeto de estudio basado en una muestra representativa de tal población. Es muy importante conceptualizar los dos grandes tipos en que se clasifica la estadística. Por un lado, la estadística descriptiva, por otro lado, la estadística inferencial, porque eso nos pone en la ruta correcta del análisis de datos conforme el mandato que establece la estrategia metodológica de los objetivos específicos para cumplir el propósito de un estudio, sea descriptivo, o sea relacional, o analítico, o predictivo. Eso nos llevará a combinar diferentes métodos y técnicas estadísticas, descriptivas por un lado, o inferencial por otro lado. Cuando hablamos de la estadística inferencial, hay que tomar muy en cuenta que la característica fundamental
de la estadística diferencial es la prueba de hipótesis, el contraste de hipótesis para demostrar determinadas relaciones entre los factores objeto de estudios representados por las variables estadísticas. Tales relaciones que se someten a demostración en un contraste de hipótesis pueden ser relaciones de causalidad, relaciones de asociación, independencia o correlación, o pueden ser relaciones de predicción o tendencia de respuesta. En ciencia estadística, un concepto fundamental es el concepto de población y muestra. Por un lado, el concepto de población se refiere al conjunto total de individuos que conforman el objeto de estudio. No importa el tamaño, de cuánto es la población. Importa que estén todos los individuos que cumplan las características a que se refiere la población objeto de estudio. De manera que la población podrían ser 100 individuos, o podrían ser 1000 individuos, o 100.000 individuos. El concepto de población es muy elástico. No se refiere al número de individuos específicamente, se refiere a que estén comprendidos la totalidad de los individuos que hacen el destino de esa población, de ese estudio. A eso se le llama población o universo. Por otro lado, la ciencia estadística tiene una de sus especialidades en las técnicas de muestreo, debido a que en muchos estudios, sobre todo de carácter observacional, las poblaciones efectivamente son grandes. ¿Cuánto es grande? De acuerdo al teorema del límite central, mayor de 30 son poblaciones grandes. Pero en términos prácticos, profesionales, poblaciones grandes puede ser mayor de 200, mayor de 500, mayor de 1000, mayor de 10.000. Y por lo tanto, en términos prácticos, se necesita implementar una muestra representativa para estudiar la población, toda vez que no es posible tener el estudio de todos los individuos involucrados en la población. Entonces, la ciencia estadística creó las técnicas de muestreo que se refiere a tomar una muestra estadística que es una parte de los individuos que conforman la población, pero que tienen las mismas características y son representativos de la población. De manera que una muestra aleatoria y representativa es un subconjunto de la población objeto de estudio. Las técnicas de muestreo son muy diversas. Hay diferentes procedimientos estadísticos para encontrar el tamaño de muestra probabilístico representativo de una población. Puede ser basado en el cálculo de una variable numérica, puede ser basado en el cálculo de la proporción para unas variables que son dicotómicas. Hay diferentes, puede ser basado en estudios que sí involucran un pilotaje para calcular la varianza de la muestra y obtener el estimador que tenga la menor varianza para el error, para el estimador del error de muestreo, o puede ser un muestreo basado en estudios que no permiten realizar el pilotaje y por lo tanto se aplica el principio de obtener la varianza como el producto de P por Q igual a P igual a Q igual a 0.5 y por lo tanto la varianza es igual a P por Q igual a 0.025. Hay diferentes procedimientos estadísticos en dependencia de la naturaleza de las variables, el tipo de estudio que se vaya a aplicar. Estamos hablando de cálculo del tamaño de muestra probabilístico representativo. En todo caso, el muestreo se inventó como una técnica estadística para disminuir tiempo y costo ante la imposibilidad de poder estudiar a todos los individuos de la población. Por eso es que hay diferentes técnicas de muestreo para obtener un tamaño de muestra aleatorio, representativo, probabilístico, pero que sea un fiel estimador de los parámetros de la población. En general,
En general se comprende el concepto de parámetro como el valor numérico que representa a la población, en general mu, o estimador de la media poblacional, y sigma cuadrado, estimador de la varianza poblacional. En cambio, se denomina estadístico, se le llama estadístico al valor representativo de la muestra, que también son la media, representada por una X y una barrita encima, y la varianza muestral, que es representada por una S al cuadrado. En pocas palabras, cuando hablamos de población y de muestra, hablamos de ahorro de tiempo y costo. Hablamos de la aplicación de una técnica de muestreo probabilístico y representativo. Hay diferentes procedimientos estadísticos para lograr el cálculo del tamaño de muestra correcto. Hablamos de que el muestreo garantiza obtener los estimadores, que son los valores muestrales, para representar fielmente a los parámetros, que son los valores de la población. Hablamos de que las técnicas de muestreo son las que garantizan el proceso de inferencia estadística para representar a la población y para implementar con bases científicas a la población basado en los estimadores o valores de la muestra. Hay un tema particularmente importante que tiene que ver con la potencia del dato y la potencia del gráfico. Por un lado, el dato expresa una cifra que da una idea directa de lo que se quiere hablar. Por ejemplo, existe un 64% de pobreza en el sector rural, para decir un ejemplo. Inmediatamente la gente piensa, por cada 2 personas hay más de uno que es pobre en el campo. Te da una idea de ese impacto. Y los gráficos tienen un impacto mayor de manera visual. Posiblemente el mismo gráfico de 64%, si lo ponemos en un gráfico, se va a mirar un área grande. Y eso magnifica el valor del porcentaje visualmente. Entonces, el dato tiene un impacto en la cifra y tiene un impacto en la forma gráfica que se presente. Por lo tanto, hay que tener cuidado en la representación de los datos, porque en términos de la toma de decisión gerencial, los procesos estadísticos son fundamentales, pero se basa en la inferencia estadística, se basa en los contrastes de hipótesis y se basa en la demostración con evidencia, la demostración de los hechos relevantes sobre evidencias científicas, probabilísticas. Por lo tanto, hay que hacer un uso correcto tanto de la estadística descriptiva, por un lado, que es muy buena para resumir y representar un fenómeno, y por otro lado, la inferencia estadística para demostrar las relaciones de los hechos que caracterizan a ese fenómeno. Para la toma de decisión gerencial es fundamental tener claro que la ciencia estadística aporta 3 tipos de diferencias con las cuales vamos a trabajar. Las diferencias relativas, que son los porcentajes. Tengan cuidado en no magnificar y no hacer mal uso de los porcentajes. La segunda diferencia es la diferencia absoluta. Tengan cuidado en no magnificar el uso de las diferencias absolutas, porque ellas pueden estar afectadas por tasas de conversión, por indicadores de conversión que cambian radicalmente el valor de una diferencia absoluta. Y en tercer lugar, la diferencia significativa, que son las que están basadas en evidencias probabilísticas que fundamentan los hechos que han ocurrido y que demuestran si esos hechos son reales o esos hechos son aleatorios. De las 3 diferencias que señalamos, 1, diferencia
aleatoria. 2, diferencia absoluta. 3, diferencia probabilística. ¿Cuál es la más relevante para fundamentar las tomas de decisiones gerenciales en todos los procesos de la vida profesional? De esas 3 diferencias, la fundamental para la toma de decisión gerencial son las diferencias significativas, porque ellas son las que dan las evidencias probabilísticas que fundamentan la ocurrencia o no y demuestran las relaciones o no entre los parámetros objeto de estudio. Bien, con esta pequeña síntesis hemos introducido el tema del lenguaje básico de la ciencia estadística. Muchas gracias. Saludos.